Bueno, ok, a ver, hoy vamos a hablar de memorias. Entonces, vamos a hablar un poquito de memorias, unas generalidades de memoria, y un poquito de historia, cómo fueron evolucionando las memorias y después ya ustedes harán el trabajo que les corresponde de memorias. Entonces, primero vamos a hablar que originalmente había dos tipos, bueno, existen dos tipos de memorias que vamos a encontrar como DRAM y SRAM. La DRAM viene de la D de dinámica y la S de estática. Eh, ¿Cuáles características tenían? Bueno, pues la dinámica en términos generales ocupa un refresh y la estática no. Pero antes de llegar ahí, antes de pasar ahí, me gustaría entender que en una computadora vamos a encontrar diferentes tipos de memoria. Obviamente la más común, la que todo mundo ubica de forma rápida es la memoria RAM. O sea, ¿por qué? Porque es como que la que todo mundo ubica porque o le da problemas o la puede ampliar, la puede cambiar, le puede hacer muchas cosas. Entonces cuando tu programa no funciona bien, le echas la culpa a la RAM. Si tu programa se está trabando, le puedes echar la culpa a la RAM. Y por eso como que es muy común escuchar el nombre de RAM. Sin embargo, en un equipo de cómputo tenemos diferentes memorias. Podemos tener memorias, por ejemplo, del tipo ROM, que solo son memorias de solo lectura. Y esas memorias las vamos a encontrar en ciertos lugares, por ejemplo en el BIOS, que el BIOS es el Basic Input Output System, que es el sistema básico de entrada y salida, que cuando tú enciendes tu computadora lo primero que hace es cargar un programa para checar que esté conectada la memoria, que esté conectado un teclado, que esté conectado cualquier dispositivo que se requiera para iniciar. Y ese es un programa, y ese programa está en una memoria de solo lectura. ¿Por qué? Porque pues, realmente no se cambia. Aunque en la actualidad, ojo, aunque en la actualidad ya las memorias de solo lectura ya prácticamente no se utilizan, porque ahora ya podemos hacerle actualizaciones al BIOS. Entonces eso significa que la memoria no es de solo lectura, sino que también ya se le puede escribir para poder hacer diferentes acomodos en un equipo de cómputo. Por ejemplo, que tu equipo de cómputo se está calentando mucho y la empresa sabe que va a poder causar problemas, entonces lanza una actualización del BIOS para que los ventiladores funcionen más rápido o entren a funcionar antes y prevenir que se caliente mucho el equipo, por ejemplo. Entonces, esa posibilidad le vieron ya las empresas que se dedican a fabricar computadoras y pues ya quitaron la memoria de solo lectura y pusieron una memoria de tipo flash o una memoria de tipo EPROM en la cual se le puede escribir. Pero el proceso es un poco riesgoso porque en el momento en el que tú quieras escribirle a esa memoria y algo falla, pues tu equipo ya no va a encender. ¿Por qué ya no va a encender? Porque cuando tú le des al botón de power, pues ya no va a poder cargar el programa de chequeo y bonito pisapapeles de varios miles de pesos te va a quedar hasta que consigas cómo flashar otra vez ese chip. Entonces es muy importante que si ustedes van a hacer una actualización de ese tipo de memoria, pues sean conscientes de los riesgos. Tenemos otro tipo de memoria que también seguramente han escuchado mucho, la famosa memoria caché, que es una memoria extremadamente rápida, pero se encuentra dentro del procesador, dependiendo del nivel, pero se puede encontrar dentro del procesador. Pues eso, un tipo de memoria. Tenemos las memorias externas, pues tenemos ahí el disco duro, tenemos las memorias USB, tenemos muchos tipos de memoria. Pero justo hoy vamos a enfocarnos en la memoria RAM. ¿Por qué la memoria RAM? Porque recordemos que en el diagrama de un equipo de cómputo tenemos tres componentes importantes. Tenemos un CPU, tenemos una memoria y tenemos entrada y salida. Y esa memoria a la que se refiere siempre se va a referir a la memoria RAM. Ahora, ¿alguien sabe qué significa RAM? Random Access Memory. Random Access Memory. ¿Y qué, Heckendorn, qué significa en español? O sea, no me refiero a que lo traduzca, sino realmente qué implicaciones tiene. Según lo que yo entiendo de RAM es, por ejemplo, si vas a correr un programa y ocupa memoria para guardar ciertas cosas, por ejemplo, información o algo que no se puede guardar en el disco duro. O sea, cosas que no se van a guardar para siempre, se utiliza el RAM para guardarlo. Por ejemplo, como Google Chrome o exploradores así,
utilizan mucho RAM, porque son cosas como por un rato. Eso Sí, es lo que yo entiendo. hasta ahí todo bien, pero no está en relación a lo que me dijo que significaba RAM. Porque RAM significa Random Access Memory, es decir, un acceso aleatorio a la memoria. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿o qué implicaciones tiene? Um, Deja Tal vez pienso. es dinámica o que pues cambia su estado, ¿no? Muchas veces. Ok, vamos a centrarnos un poquito en explicar qué onda con lo de la RAM. Viene RAM como Random Access Memory porque en realidad es una memoria, como su nombre lo indica, de acceso aleatorio. Es decir, dura lo mismo en acceder a cualquier posición de la memoria que tú ocupes. Desde la posición 1 hasta la última posición puede acceder de forma aleatoria sin pasar una por otra. Es decir, en el disco duro no podemos hacer eso. En un disco duro, por ejemplo, cuando tú quieres leer una parte del disco duro, es secuencial. ¿Por qué? Porque tiene que girar y tiene que leer una parte y luego después girar, aunque ya no lea, pero va a girar por el mismo lado y luego va a volver a leer otra sección. Entonces, si fíjate, es un acceso secuencial. En el caso de la memoria que nosotros estamos hablando, no es así, es de forma aleatoria. Es decir, nosotros podemos acceder a cualquier sección, a cualquier dirección de la memoria sin ningún problema. No importa que no sea contigua, no importa que no esté en secuencia. Entonces, por eso este tipo de memoria es muy importante. Ahora, tomando en base a eso, pues cuando nosotros estamos cargando los programas, esto es sumamente importante porque los programas no se van a cargar uno después de otro, ni todo el programa se va a cargar junto. Se puede cargar en cualquier sección de la memoria, no importa que los primeros bits queden en las primeras direcciones, la mitad de otros bits queden en la mitad de la memoria y los últimos bits del programa queden al final de la memoria. No importa, ¿por qué? Porque al tener el mismo tiempo de acceso a cualquier posición de la memoria, pues para mí es como si estuvieran en secuencia, pues cuando los lea, voy a leerlos como si fueran en secuencia porque duro lo mismo en leer en cada una de las direcciones de memoria. ¿Se entiende esa parte? Hey, ¿sí me escuchan? Sí, sí entiendo. Entonces, esta memoria, al tener esas características, se vuelve indispensable en un equipo de cómputo, porque recuerden que el procesador está trabajando a una velocidad muy alta y necesita datos para poder procesarlos. Entonces, la memoria RAM se los tiene que proporcionar. Si no tuviéramos una memoria RAM, sino que fuera una memoria secuencial, no va a ser suficiente la cantidad de datos que le podemos enviar al procesador. Y es por eso que esta memoria es totalmente una memoria de acceso aleatorio. Por eso se llama así, porque dura lo mismo exactamente en acceder a la posición 1, a la 8, a la 15, a la 20, a la 200. Dura exactamente lo mismo. Entonces, no importa dónde están los datos. En realidad los puedo sacar como si estuvieran en línea, pues como si estuvieran listos para ser leídos. Y por eso es la memoria RAM. Ojo, la memoria RAM. Que como ya dijo su compañero es Random Access Memory o en español memoria de acceso aleatorio. Todas las memorias de acceso aleatorio van a funcionar bajo ese principio. Acceder a cualquier posición de la memoria es lo mismo, por eso no importa dónde caigan los datos. Ahora, si nosotros hablamos ya específicamente de los dos tipos que yo estoy marcando aquí, pues una es un tipo dinámico y otro es un tipo estático, que ahorita vamos a definir cuáles son esos dos. Pero los dos son de tipo de acceso aleatorio, es decir, los dos van a poder acceder exactamente al mismo tiempo a cualquier posición. Ahora, algo importante que dijo su compañero Heckenor también, que es una memoria volátil, es decir, es una memoria que va a guardar los datos, pero cuando se quita la energía eléctrica, todos los datos que estaban guardados ahí se van a borrar, se van a perder. No son datos que se van a guardar de forma permanente, sino que son datos que se van a guardar de forma temporal. Mientras la computadora esté funcionando, mientras haya electricidad en la memoria, se va a guardar los datos. Una vez que tú desconectas la memoria o desconectas tu equipo de cómputo, todo lo que estaba guardado ahí se va a borrar. Y aquí hay un mito muy importante. Aquí antes de avanzar voy a definir un mito muy importante. Porque había, o alguno puede pensar, ¿verdad? Hay unos mitos que dicen que hay virus que se alojan en la memoria RAM. Y yo me río. O de que se puede descargar más RAM.
Yo me río cuando me dicen, es que el virus se quedó en la memoria RAM porque la apago, la prendo y sigue estando ahí. Y yo, espérame, pero es que eso es imposible. O sea, la memoria RAM como tal, en cuanto tú desconectas tu equipo, cuando tú lo apagas, se va a perder todo, o sea, todo, incluyendo lo que tenga. No, pero es que este virus ahí se aloja. No, pues no sé dónde lo sacaste, pero la verdad es que lo que me estás diciendo es un disparate. No existe, no hay forma de que se quede guardado algo ahí. ¿Dónde si se guarda? Pues se puede guardar en el disco duro, en alguna sección que va a cargar el sistema operativo, qué sé yo, ahí sí. Y cuando arranca tu computadora, pues carga el virus a la memoria y ahí ya está. Pero no está en la memoria RAM. En la memoria RAM no existe o no hay posibilidades de que se quede en la memoria RAM. Si los virus se almacenaran ahí para siempre, o sea, no sería una memoria RAM, pues, no sería una memoria del equipo de cómputo, sería otro tipo de memoria. Entonces, ese es uno de los mitos que nadie debe tener en cuenta o reírse cuando lo escuche. No hay virus que se puedan almacenar en la memoria RAM y que la apagues y la prendas y siga estando ahí. Técnicamente, pues todos los virus se alojan en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque son programas que se van a ejecutar y recuerden que todos los programas que se van a ejecutar deben estar cargados en la memoria RAM. Entonces, técnicamente, pues sí, o sea, un virus está almacenado en la RAM, claro, para poder ejecutarse. Pero cuando la apago y la prendo está ahí, bueno, pero eso no tiene nada que ver, o sea, eso se volvió a cargar a través del sistema operativo, pero no está almacenado ahí, o sea, no hay forma de que permanezca en la RAM, pues. Entonces, de aclarado ese punto, vamos ahora a definir los dos tipos. Entonces, si nosotros nos vamos a la RAM dinámica, vamos a encontrar que este tipo de memoria va a tener una característica muy importante. Es que necesita ser refrescada cada cientos de veces por segundo. Es decir, cada X cantidad de tiempo se tiene que hacer un refresh. ¿Qué es un refresh? Imagínense que nosotros tenemos las señales digitales. O hay 5 volts o hay 0 volts. Entonces llego a una de las casillas de la RAM y le digo, a ti te tocan 5 volts, entonces se queda en 5 volts. Pero por la forma en la que está construida la memoria, por la forma de los componentes y los tipos de componentes que utiliza, la memoria se va descargando. Es decir, empezó con 5 volts y luego después de un ratito bajó a 4.9 y luego después bajó a 4.8 y luego 4.7 y así sucesivamente. ¿Vale? Y va a llegar un momento en el que ya no sé si le puse un 0 o un 1 porque el voltaje ya es ambiguo. ¿Sí? Va a llegar a lo mejor a, no sé, a 1 volt y ya no sé si el 1 representa el 0 o el 5 volts, porque el 5 volts eran 5 y ya estás en 1, ¿por qué estás en 1? Entonces lo que hace aquí la memoria es, imagínate que estás en 5 y empiezas a bajar a 4.8, a 4.7, a 4.6 y luego otra vez se hace una revisión de la memoria y donde yo había puesto 5 volts los vuelvo a poner, es decir, esos 4.8 volts que ya tenía los vuelvo a poner en 5 y otra vez voy a ir bajando 4.9, 4.8, 4.7 y en el otro refresh te vuelvo a poner en 5 y así no hay problema con la interpretación de la información porque siempre va a estar en un voltaje adecuado, pero se tiene que hacer un refresh, se tiene que hacer ese proceso de volver a colocar en 5 volts lo que estaba en 5 volts para que no se vaya a perder la información. Dice aquí, mientras que la RAM estática, la estática no necesita ser refrescada tan frecuentemente, es decir, la memoria estática no sufre ese proceso de degradación de voltaje y si lo sufre muy muy lento. Entonces de aquí dice lo que hace más rápida. ¿Por qué? Porque la memoria dinámica, pues mientras estoy haciendo el refresh, no puede leer ni puede escribir, porque estoy haciendo un refresh. Y la memoria dinámica no necesita hacer esos refresh, de tal forma que siempre está disponible para leer y para escribir. Entonces dice aquí, la memoria estática, pues es más rápida, pero es más cara. ¿Por qué? Porque los componentes que requiere, pues son más caros. La memoria dinámica es más barata porque obviamente tenemos componentes que diferentes, pero tienen la inconveniente de que tienes que estarle haciendo un refresh. Dice que ambos tipos son volátiles, es decir, todo, aunque sea dinámico, aunque sea estático, de todos modos cuando lo desconectes de la energía eléctrica se va a perder todo lo que tenga.
¿Vale? No hay duda alguna en ello. Entonces, ¿entendemos ahora por qué una es dinámica y otra es estática? ¿Y como en qué casos recomienda una u otra? Pues en todos los casos yo recomendaría una SRAM. El problema es que son caras y la mayoría de las computadoras traen DRAM. Entonces, idealmente deberían ser todas con SRAM porque son más rápidas. Pero no las vamos a encontrar. En un equipo de cómputo personal todos van a traer DRAM. Entonces, Profe, ese una RAM pregunta. seguramente lo podemos encontrar en servidores especializados. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien tenía duda? Sí, yo. Una RAM virtual como ¿qué entraría? ¿Como ese o como el otro tipo? Bueno, una RAM virtual no entraría aquí. Una RAM virtual no entraría aquí porque físicamente no es una RAM. Es como su nombre lo indica, virtual. Muchos equipos de cómputo que tienen prestaciones reducidas, sobre todo de memoria, lo que hacen es elegir o es establecer una parte del disco duro como si fuera una memoria RAM, porque tiene muy poca memoria RAM. Imaginemos que tiene, no sé, 2 GB en memoria RAM y los programas que está queriendo correr pues no caben ahí, sino que ocupan a lo mejor 4 GB y nomás tiene 2. Entonces el disco duro reserva 2 GB para funcionar como memoria RAM, pero nada más alejado de la realidad. Es decir, imagínate que tú ocupas esa información que está en el disco duro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a leer esa información del disco duro y cargarla a la memoria, porque no puede ejecutarse si no está en la memoria física. Entonces tienes que ir a copiar esos datos a la memoria real, a la memoria física, y lo que estaba en la memoria física, que todavía estás ocupando, lo voy a llevar al disco duro. O sea, es un proceso extremadamente lento, extremadamente tardado y no es recomendado para nada. Okay. Entonces, algunos lo hacen, sí, pero cuando tú abres ese programa que tú ocupas es súper lento. O sea, le das clic y pues espérate a que suba la información, a que baje la otra, a que todo se acomode y entonces va a empezar a funcionar. Y luego después, como somos nosotros, ¿verdad? Regreso a que si ocupaba la información que ya guardó, ahora hay que hacer el proceso inverso, lo que ya está en la memoria lo vuelvo a pasar al disco duro y lo que está en el disco duro lo vuelve a subir y ese proceso es lento. Digo, computacionalmente es extremadamente lento. ¿Sí? A la velocidad del procesador y de la memoria que están trabajando, ese proceso es extremadamente lento y no es recomendable para nada. O sea, lo recomendable es que tengas, si ocupas 8 GB, pues que tengas los 8 GB. Si ocupas más, pues que tengas más, 16, 32, 64. Pero que no utilices la parte virtual, porque la parte virtual es la muerte en un equipo de cómputo. Ok. ¿Va? Sí. Ok, ahora, dice, en lenguaje común el término RAM es sinónimo de memoria principal, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de que es Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio. Dice, en contraste, o sea, en su contraparte están las ROM, que sean las Read Only Memory, que se refiere a memorias que solamente se van a leer y que dijimos que generalmente están en el BIOS. O estaban, voy a decir estaban, porque ya en la actualidad ya prácticamente una memoria de solo lectura casi no existe en equipos de cómputo porque la mayoría va a traer una memoria que puede ser reprogramable. ¿Sí? Pero aún así, o sea, si es probable todavía que muchos de los equipos que podamos buscar o que podamos encontrar traigan un read-only memory que solamente es de lectura, precisamente para garantizar pues que el equipo siempre funcione bajo las condiciones que fue creado, porque no le vas a poder cambiar el programa que ya tiene en esa memoria. ¿Vale? Estas memorias siempre son pequeñitas y casi siempre van a estar en el BIOS, pero es una memoria que está dentro de nuestro equipo de cómputo. Ahora vamos a clasificar así rápidamente 3 tipos de memoria y luego ya vamos a ver que estas son viejitas, no son nuevas. Tenemos los primeros módulos que son los SIM y después salieron los RIM y los DIM. Pero el primer modelo, digamos, comercial y estandarizado de memoria fue la memoria SIM. ¿Por qué estandarizado? Porque antes de que aparecieran las memorias SIM, las memorias pues se construían como estilo de compuertas lógicas, pues o sea, un chip grandote que tenía ciertas patitas y esa es la memoria. Y entonces cada fabricante ponía la memoria que mejor le conviniera.
Después empiezan el equipo de cómputo personal y sacan el módulo SIM. El módulo SIM es el módulo, vuelvo a repetir, el primer módulo estandarizado para todos los equipos de cómputo. Entonces, a partir de ahí, todas las computadoras que se creaban utilizaban el módulo SIM. Después de eso, se crearon los módulos DIMM. Se llamaban SIM porque eran Single Inline Memory Módulo. O sea, era un módulo que solamente tenía conectores por un solo lado. No tenía por los dos lados, solamente por uno solo. Entonces era un Single Inline. Solamente tenía pines por una sola cara de la memoria. Sí, estaban diseñadas de modo que se pudiera insertar fácilmente en la placa de una computadora y generalmente se utilizaban una cantidad de memoria RAM. Se fabricó con distintas capacidades, pero vean, 4 megas, 8 megas, 16 megas, o sea, ahorita eso es nada, ¿sí? O sea, una USB tiene muchísimo más que eso, cualquier memoria que se encuentren ahorita tiene más que eso, ¿no? Y con diferentes velocidades de acceso y fueron populares de ahí de los 80, entre los 80s y los 90s. Entonces, entre los 80s y los 90s nosotros teníamos ese tipo de memoria que era la parte del SIM. Eran memorias que nada más tenían conectores por un solo lado, ¿sale? Si se fijan, la evolución de los SIM eran así. Se fijan, arriba tenemos los chips, ahí están, y luego después empezaron a tener pines macho, que eran como los pines que se conectaban a unos pines hembra, que son orificios. Después evolucionaron a la tercera imagen, de arriba hacia abajo, donde eran memorias donde ya tenían ahí varios conectores. Pero el inconveniente de esos conectores, y a muchos les pasaba, es que podían conectar la memoria al revés, porque no tenían muesca, no tenían lado. Después les agregaron una muesca, pero seguían teniendo solamente conectores por un lado. Después evolucionaron y pusieron otros tipos de muescas para que no te equivocaras. Esa es la evolución más o menos de la SIM. En cuanto a la RIM, teníamos módulos de memorias R de RAM. R era de Rambus. Rambus era la marca que promovía las memorias RIM, que eran sustituían a los modelos DIMM. Ahorita vemos con la parte de los DIMM. La característica de estas es que eran muy rápidas, pero al ser rápidas se calentaban mucho y requerían disipador. Entonces, este tipo de memorias era propietaria, no era un sistema abierto, sino que era propietario. Y los módulos de RIM pues, fueron muy buenos, pero en realidad no se continuó con ellos, pues. O sea, fueron buenos en su tiempo, pero ya no se continuó. Estas son memorias relativamente nuevas en comparación de las anteriores, pero digamos que compitieron al tú por tú más o menos con los primeros modelos de DDR y hasta ahí le pararon. Eran este tipo de memorias, venían con una placa en la parte de arriba de aluminio, generalmente para disipar todo el calor que se generaba por la velocidad alta que tenían estas memorias. Y la característica es que tenían dos divisiones en el centro casi para poder instalarse. Este tipo de memorias es muy escaso, es muy raro encontrar un tipo de equipo de cómputo, sobre todo personal, que requiera esto. O sea, eran equipos propietarios generalmente, o sea, no eran equipos que las personas comunes tuvieran, eran equipos más enfocados a empresas con ciertas prestaciones. Pero bueno, es un tipo de memoria que existía. En cuanto a la parte personal y el grueso del equipo de cómputo, nos vamos a encontrar con los módulos DIMM. El DIMM es Dual Inline Memory Module. O sea, el SIM, recuerden que era single, aquí es dual. Aquí lo que significa es que ya tiene pines tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás. Entonces, todos los módulos de memoria que tengan pines por la parte de enfrente y por la parte de atrás los vamos a conocer como módulos DIMM, porque son Dual Inline Memory Module. Estos módulos, dice ahí, es módulos de memoria en línea doble. Pues en línea doble no, en realidad tienen pines o conectores tanto por enfrente como por atrás. Y si se fijan, si alguien ha abierto su equipo de cómputo que no sea tan viejo, estamos hablando de un Pentium 2 pasta de vuelo, pues se van a dar cuenta que casi todas las memorias son DIMM.
todas las memorias tienen pines tanto por enfrente como por atrás. Y se hace referencia al sistema de comunicación con la placa base que gestiona grupos de 64 bits, en contraposición con los módulos SIM, que no tenían tantos pines, pues no se podía. Ahora este se fabrica con contactos de 168 y 240, si mal no recuerdo, en sus conectores de anclaje con la placa base. Entonces este tipo ya tiene muchos conectores, son 168 conectores. Dice, la extensión del uso de los módulos DIMM ha coincidido con un aumento muy sustancial en las capacidades de memoria, porque teníamos de 64, 128, 256 y 512 megas hasta 1 o 2 gigas. Ya se podía tener módulos de este tipo. Estamos hablando de los primeros elementos, también no estamos hablando de los DDRs, ¿vale? Serían estos los conectores, los módulos SDRAM DIMM. Dice un conector dividido en 3 secciones, en 2 o 3 secciones, dependiendo el tipo de memoria. Entonces ahí tiene 2 muescas, pero las muescas, si fijan, no están al centro, a diferencia de las que nosotros teníamos con el Rambus, con las anteriores. Estas tenían dos muescas también, pero separadas. Y estas memorias son antes del DDR. Estas memorias son antes del DDR, vuelvo a repetir, porque luego se confunden. Estas son antes del DDR. Pero antes del DDR ya teníamos, imagínense, ya teníamos que la memoria tenía pines por delante y por atrás y que ya podía gestionar información o grupos de 64 bits. Es decir, traía 2 elementos, 2 grupos de datos a la vez. Porque hasta aquí, vean, cuando se usaban estas memorias no teníamos sistemas operativos de 64 bits. Todos eran de 32. Ahora, si vamos a entrar un poquito a los DDR. Aquí, ojo por aquí nada más porque dice SDRAM. Alguien va a decir, es que es de estático. No, no es de estáticos. Ahorita vamos a ver por qué viene el término SDRAM. Y lo vamos a ver aquí. Los módulos DDR, que dice aquí Double Data Rate. Y luego viene Synchronous Dynamic Random Access Memory. Entonces, es un tipo de memoria dinámico, es decir, es un tipo de RAM, ¿sale? Pero viene aquí que es síncrono, y esto síncrono es muy importante porque nos indica que trabaja a la misma velocidad que la tarjeta madre. Si nosotros tenemos una tarjeta madre que trabaja a 100 MHz, a 200 MHz, la memoria va a trabajar exactamente a esa velocidad. Por eso es síncrona, ¿sale? Entonces, el S en este caso el S no es de estático, sino es de síncrono. Significa que va a estar trabajando a la misma velocidad que la tarjeta madre le indique, ¿sale? Ahora, el DDR viene de Double Data Rate. Ya no viene de que hay pines por delante y por atrás, sino que ahora hace 2 accesos a la memoria en un mismo ciclo, ¿sale? Dice aquí son la evolución de los módulos SDR. Se trata de módulo DIMM, volvemos a repetir, es un módulo de tipo DIMM que es dinámico, de 184 contactos y 64 bits, con velocidades de bus que van de entre los 100 hasta los 200 MHz. Recuerden que son para equipos no tan nuevos. Pero al realizar 2 accesos de memoria por ciclo de reloj, las velocidades efectivas de trabajo, pues para la de 100 es de 200 y la de 200 es de 400, porque hace 2 accesos en un mismo ciclo. Esto es lo interesante de estos. Entonces, aunque trabaje igual que la memoria, perdón, que la tarjeta madre, si la tarjeta trabaja a 200 MHz, esto significa que yo puedo traer el doble de información, porque en cada uno de los accesos, en cada tick del reloj, puedo hacer 2 accesos. Y entonces traigo el doble de información. Por eso las memorias DDR vienen de Double Data Rate, o sea, hacen el doble de acceso. Entonces, esto dice, puede llevar a cierta confusión porque, a ver, espérame, ¿cómo que trabaja a 200 pero en realidad es como si fuera el doble? Pues sí, porque en cada uno de los accesos o cada uno de los tics del reloj, en realidad accede 2 veces, pues, lee y escribe a la vez. Entonces, ese lee y escribe a la vez lo puede hacer y entonces tenemos el doble de velocidad efectiva, ¿vale? La velocidad base sigue siendo 200, pero la velocidad efectiva va a ser de 400, porque en realidad hace 2 accesos. Este tipo de memoria DDR, pues también fue la
las sustituciones. Teníamos ya memorias desde los 500 megas hasta el 1 o 2 gigas también había de esa velocidad, digo, más bien de esa capacidad, no velocidad. Y serían este tipo de memorias, donde tenían una sola muesca por ahí más o menos casi pegada al centro, pero no se podía colocar al revés. Después de los primeros módulos donde se podían colocar al revés, pues obviamente los ingenieros se dieron cuenta que eso podía pasar, y desde ahí para adelante todos los módulos que se han creado para los equipos de cómputo se han creado de tal forma que no funcionen o no se puedan colocar al revés. Entonces, colocar actualmente una memoria al revés es prácticamente imposible, porque la muesca no te lo va a permitir. El agujerito de donde sienta en los contactos no te permite que lo conectes al revés, no va a entrar, va a quedar ahí bailando, no va a ser contacto. Entonces, solamente tiene una sola forma para conectarse. Entonces había, obviamente, las velocidades que estoy poniendo aquí son las iniciales, aunque en general se pueden llegar a velocidades mucho más altas. Luego tenemos la memoria DDR2, que la memoria DDR2 pues es una evolución de la DDR1, y lo que hace ahora es duplicar los accesos. Es decir, si originalmente yo podía hacer 2 accesos, ahora hago 4. ¿Vale? Entonces llevar esta cantidad de información o leer esta cantidad de información la hacen muchísimo mejores. Ahora, para poder hacer todo esto requiero más contactos, y entonces en lugar de los 180 y tantos contactos que tenía, ahora tengo 240 contactos, ¿sí? El doble casi de contactos ahí para poder hacer la transferencia. Ahora las velocidades del bus de memoria estaban entre los 600, los 800, un poquito más. Aunque los de 616 no se comercializaron porque pues realmente ya está, cuando estos entraron en vigor estamos hablando de 800 MHz más o menos para arriba. Y dice, la característica es que son capaces de realizar 4 accesos por ciclo del reloj, a diferencia de los anteriores que nomás eran 2, aquí son 4, 2 de lectura y 2 de escritura. Por eso dice 2 de ida y 2 de vuelta. Lo que hace que su velocidad de bus se incremente, pues obviamente de forma considerable, porque ahora es por 4. Esto significaría que si tenemos una tasa de una velocidad de 800 MHz real en la tarjeta madre, pues en realidad si multiplico 8 por 4, 32 serían realmente, puedo traer realmente es la velocidad con la que estoy trayendo toda esa información. O sea, es demasiado. ¿Sí? Dice, el consumo de memorias va entre los 1 y 1.8 voltios. Esta de aquí es más o menos como el estándar era de 1.8 volts. Y el del estándar de la DDR era de 3.3. Entonces consumían o consumen más voltaje las memorias DDR que las DDR2. Entonces, aparte de hacerlas más rápidas, las hicieron más eficientes. Recuerden que en equipos portátiles esto es muy importante, porque mientras menos consumas, más dura tu batería. Entonces, equipos de cómputo con memorias DDR dura menos la batería que equipos de cómputo que trabajan con DDR2, porque este trabaja con voltaje menor, consume menos voltaje y la batería va a durar más. Y sería más o menos este estilo de memorias. Los chips ya son más estilizados, no son ya como cucarachas, sino son más como cuadritos. Y luego viene la DDR3. Es este tipo de memorias que ya han empezado a comercializarse, están llamadas las DDR2, son también memorias del tipo SDRAM. Recuerden que ese no es de estático, sino es de síncrono, que también son de 64 bits, que también son de 240 contactos, pero no son compatibles con las memorias DDR2. Las DDR1 y la DDR2 sí era compatible, es decir, si tú colocabas un módulo de DDR2 en un módulo de DDR1, funcionaba. Al revés no, pero de la más rápida a la más lenta sí funcionaba sin ningún problema. Pero ahora no se puede. Ahora, si tú pones una memoria DDR3 en un módulo de DDR2, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la tecnología que utiliza es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, físicamente es otra tecnología. Aquí ya no vamos a decir que lo volvió a doblar, es decir, que si ya eran 8 accesos, ahora hace 16. No, ya no. Siguen siendo 8, pero las velocidades del reloj con las cuales puede trabajar son extremadamente rápidas, porque ya podemos ir desde 1 GHz hasta los 2 GHz.
Entonces, si tu tarjeta madre iba a esa velocidad, a 1333 MHz, la memoria también trabaja a 1333 MHz. Entonces, era extremadamente bueno. Y aparte, con sus 4 accesos, pues en realidad es un montón de información la que yo puedo estar llevando y trayendo. Y aparte de subir su velocidad, hacemos que consuma menos, porque ahora las memorias DDR3 consumen 1.5 volts, o sea, todavía menos. Entonces hacemos que un equipo que tenga esta tecnología, pues funcione todavía con más tiempo de su batería, porque va a consumir menos. A partir de la DDR1 y DDR2, todavía se podía nombrar de diferente forma. Por ejemplo, una DDR, tenemos por acá, que trabajara a 200 MHz, tú podías llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero una memoria DDR de 200 MHz o de 400 MHz, y te la vendían, sabían cuál era. O podías decir su tasa efectiva, por ejemplo. Recordemos que tenía 2 ciclos, si era de 200, pues era de 400. Entonces, la misma memoria la podía pedir como DDR200 o como PC400, que era la misma memoria. O sea, originalmente trabajaba a 200, pero efectivamente a 400. Lo mismo sucedía con la DDR2. Podríamos definir que tenemos una memoria DDR de 800 MHz. Entonces yo podría llegar y decir, ¿sabes qué? Dame una DDR2 de 800 MHz o una PC2 de 3200, que era la misma. O sea, es la misma memoria, pero una hace referencia a su velocidad real y otra a su velocidad efectiva o a su potencia efectiva. En cuanto a las DDR3, aunque algunas todavía medios se empezaron a nombrar así, la verdad es que se abandonó porque ya eran números muy grandes. Entonces ya generalmente a partir de la DDR3 para adelante ya solamente se contempla su velocidad de trabajo real, no la efectiva. Entonces una memoria DDR3 que trabajara a 1333 la pides así como DDR 1333. Todavía puedes decirle PC y el número efectivo, pero luego son números muy grandes. Pero se puede hablar de los dos números. ¿Hasta aquí alguna duda con parte de la memoria de la evolución de las memorias? No. Está medio aburridón porque son un montón de memorias, pero en general pues esa es como que la historia. ¿Por qué digo la historia? Porque en general actualmente ya nadie usa ni DDR1, ni DDR2, ni DDR3.